Te voy a contar la historia de mi papá. Mi papá me contaba, bueno, yo cuando estaba viejito, cuando ya estaba él solito, me dijo que él nació en Paucartambo, en el pueblo donde yo nací. Él es el mayor de todos sus hijos. El de papá y mamá, él es el único. Imagino que de ahí se separó su mamá de su papá y su mamá tuvo otra familia, su papá otra familia. Y él se crió prácticamente, él no ha estudiado, él solamente ha estudiado hasta primero, segundo de primaria. No ha estudiado más. Secundaria, ¿no? No. Mi papá decía que su padrastro era malo. Como no era su hijo, le botó de la casa a los 5 años, creo. Entonces él en la calle vivió de los 5 años trabajando en chacra para su comida. Entonces él, y con ese platita que juntaba que la gente le daba para su comida y empezó a estudiar hasta primero, segundo, estudiaba, trabajaba. De ahí creo que ya no le alcanzaba, empezó a trabajar. Ya empezaba a ir en provincias, no había carros. O sea, iba con camioncitos, iban con grupos de orquestas cuando había fiesta, él se iba. A los 7 años, imagino, se iba a limpiar sus instrumentos y le daban propina. Ya cuando él tenía 8 años, imagino, su mamá le volvió a recoger. Pero mi papá decía que no la ha recogido no porque lo quería, sino porque tenía que cuidar a sus otros hermanitos. Mi papá tenía hermanitos así chiquitos, toditos en fila, y mi papá les cuidaba, le cargaron la espalda al otro, y encima su mamá se iba, no sé si se iban a la fiesta, y el padrastro sí era borracho. Mi papá así cargado, así se iba a cosechar papa en gente ajena para pedirles papa, para alimento para sus hermanos. Él crió a todos sus hermanos prácticamente. Y mis tíos reconocen, porque cuando mi papá falleció empezaron a decir, tu papá era así, era nuestro papá, él nos cuidó. Y ya cuando creció, yo sé que estudió hasta segundo, habrá empezado a escribir, pero de ahí ya no. Ya cuando estaba joven, se ha ido a trabajar. Él era una persona muy hábil, porque le gustaba todos los trabajos. O sea, él miraba y aprendía. Él era carpintero sin haber estudiado, él era cerrajero sin haber estudiado, sin haber practicado. Él miraba y aprendía. Ha sido agricultor desde joven. Y él ha trabajado en la mina, haciendo soldador, de todo. Él se iba a ir a la mina, pero su mamá no quiso. Se puso a llorar, ya no. Desde joven también vino acá a Lima. Aquí en Lima estuvo trabajando de su brazo derecho de un chino. No sé si es coreano o chino, pero mi papá era como su administrador, o sea, su gente de confianza. Ese señor se le iba a llevar también a mi papá. ¿A China? Pero también ahí la mamá no quiso. Y él regresó a la sierra y fue ahí que se conoció con mi mamá. Bueno, no, pero no digamos que se haya conocido, pues, uy, te conozco y me enamoré de ti, nada. Así no fue. En tiempo de carnaval, allá tienen una tradición. En la sierra, antes una tradición era, tú no podías tocar a una mujer, o viceversa. Porque te hacían casas obligadas. Ese tiempo era de carnaval. Y mi papá se puso a jugar con los jóvenes de ahí del barrio, se puso a jugar. Y entonces mi mamá pasaba y mi papá de chistoso fue a echarle talco con agua, y su hermano de mi mamá vio. Uy, le llevaron a mi papá, le llevaron a prisión. Y a mi mamá también. ¿Por tirar agua? Sí, porque le había tocado a mi mamá. Entonces ellos no se conocían para nada. Y les hicieron casar, le obligaron a casarse prácticamente. Si salía, le dijeron, ¿quieres salir de la cárcel? Ya te tienes que casar. O sea, ¿tú me dices ahora que ese matrimonio de mi abuela fue forzado? Algo así. Porque su hermano, a mi papá le estaba obligando, o sea, su cuñado prácticamente le estaba obligando a que se case con mi mamá. Pues fue un globito de agua. Y se casaron, pues. Mi mamá tampoco no quería, lloraba porque mi mamá había llegado de acá de Lima a visitar a su mamá, porque mi mamá trabajaba acá en Lima. Mi mamá sí nunca estudió. Mi mamá no tuvo la posibilidad. Nunca le pregunté, no me contó como quizás mi papá siempre nos contaba a nosotros. Se casaron, pero mi papá no fue malo, pues, o sea, mi papá en ese momento no tenía ni un tenedor, digamos así, ni una cuchara, nada. O sea, se casaron tal como estaban. Mi papá decidió a trabajar. Trabajó en la chacra, trabajó junto con mi mamá. Se compraron un terreno allá en la sierra, empezaron como en la agricultura, a crecer más y más. Nació mi hermana mayor, mis hermanos, nosotros somos 7 éramos, 6 mujeres y un varón.
Empezamos a trabajar en la chacra, toditos así en filita como soldaditos íbamos a la chacra. Mm, Mi papá nos criaban, prácticamente nosotros éramos todas mujeres, no entrábamos a la cocina, solo mi mamá entraba a la cocina. Mi papá trabajando duro, así sin tener nada, llegó a tener en la sierra también 2 carros, tiene chacras por hectáreas en todos lados. Era bien querido, se hizo querer en mi pueblo, todos le reconocían y le respetaban a mi papá. Eh, en el tiempo de los 90, mi papá era tan bueno, mira, a sus hermanos le prestó su carro. Mi tío lo malogró, mi papá ya no le cobró, el otro también se lo cobró, tampoco le cobró. Entonces ya digo, pero con la chacra él podía mantener, teníamos mulas, teníamos vacas, en cantidad no solamente teníamos poquito, eran más de 30 hasta 40, en mulas, en vacas teníamos como 50 hasta más. Mi mamá se dedicaba a lo que era vaca, cocina y cuidaba las vacas y llevaba los almuerzos a la chacra de mi papá. Nosotros caminábamos desde las 3 de la mañana con todas las mulas, no subíamos a las mulas, no nos hacía cabalgar, pero sí eran de carga. Nos hacía caminar desde las 3 de la mañana toditos a la chacra. Para ir nosotros a la escuela bajábamos de cerros, íbamos y bajábamos a las 11 de la mañana para llegar a 12:30, corriendo, todo, íbamos rodando, con mi hermana y nosotros. Yo me acuerdo que mi mochila era de rafia. Mi hermana que murió, ella había cosido, había aprendido manualidades, había cosido mochilita y eso no se había hecho. Con eso mi mamá nos hacía almorzar, nos ponía ahí nuestro cuaderno y bajamos corriendo al pueblo. En tiempo de cosecha terminaba las clases y de nuevo subíamos de oscuro a la charla. En ese tiempo no era peligroso, o sea, todo era sano, no había maldad tanta mala como hay ahora. Y en el tiempo ¿qué tiempo habrá sido? Mi hermana de 21 años falleció con neumonía, creo. Mi papá y mi mamá han sufrido bastante. En ese tiempo hubo bastante terrorismo, yo creo que ha sido en los 80 y tantos, hubo bastante terrorismo. Y allá llegaban al pueblo, mataban a los policías, todos los que tenían ahí cargo morían, y se llevaban a todos los jóvenes. Yo me acuerdo que una vez mi papá, de noche, le llevamos con mi papá, con mis hermanas a esconder a mi hermano, a tu tío Jonas. Te llevamos al ladito del río, había un hueco que antes decían que buscaban oro y sacaban, y hacían hueco como cueva dentro, y estaba al borde del río, y ahí mi papá lo puso con su manta, le hemos puesto piedra y rama para que nadie le vea, y mi hermano se quedó ahí, porque habían venido a llevar a todos los jovencitos. Como éramos mujeres, nosotros no nos llevaban. Al día siguiente mi papá, asustado, pensando que el río había cargado y se lo había llevado, fue a sacarlo, y mi hermano estaba ahí. Desde esa vez, mi papá no, aparte que había muerto mi hermana, ya mi papá decidió traernos acá a Lima. Y dijo, no, allá ya no es vida, mejor vamos a Lima. Nos trajo a todos a Lima, pero mi mamá no venía porque mi mamá no se acostumbraba. Mi mamá no quería venir, pero nosotros tampoco no queríamos separarnos de ella, pues nunca nos habíamos separado de mamá. Mi papá compró un terreno, estuvimos un tiempo en su casa de mi hermana mayor, y ya como que teníamos un poquito de problema con mi cuñado. Mi papá compró este terreno donde estamos ahora, compró, este era de adobe y este era nada más, no había luz, solo era silo. Mi papá nos dejó. Yo tenía 11 años cuando vine a Lima. Mi hermana, tu tía Mari tenía 13, tu tía Alicia tenía, si yo tenía 11, tu tía Alicia tendría 7, algo así, porque es 4 años en la que yo creo. Vivíamos acá solitos. Mi papá venía, pero mi papá siempre venía acá y él se ponía a cocinar, nos cocinaba, nos lavaba la ropa, nos peinaba, nos dejaba listo para ir al colegio. O sea, era una persona que no era un papá machista. Cuando veía que nosotros estábamos aquí solitos, se le arreglaba todas las cosas, ya cocinaba, nos peinaba, ya una semana estaba y se iba a la sierra, porque allá teníamos chacra, tenía que encargarse de las papas, las cosechas, las cultivas. Mi mamá no venía, pero nosotros íbamos cada vacaciones, y vine, llegaba vacaciones, viernes era vacaciones, ya viernes estábamos tomando nuestro carro, nosotros para irnos a la sierra, llorando por mi mamá. Mi hermana mayor de la 1, 2, 3, la cuarta, la tercera, la cuarta, trabajaba por la molina, venía los sábados. Mi hermano también venía los sábados de trabajar. Y mi papá se iba de allá. Nosotros le dijimos que no podíamos estar solos, pues. Mi papá le convenció a mi mamá, y ya empezaron a vender sus animales, que ellos captaban, vendieron sus animales. Mi mamá se vino y se tenía que acostumbrar acá. Se acostumbró acá, empezó a vender comida. Caminábamos, con mi mamá yo la acompañaba a vender comida desde la Universidad César Vallejo, desde ahí caminábamos hasta Fiori. Mi mamá cargado su comida, su olla, su balde de chicha, vendiendo comida. Mi papá se puso a vender fruta. Mi papá no era una persona de que, porque me estamos a Lima y no tengo nada, ya no voy a hacer nada más. Él empezó así con fruta, empezó a vender, empezó a ser más grande, se compró su carro, igual que en la sierra. Vino acá, vendió su mula, compró su carro, como ves, tiene 2 carros, hasta 3 tenía. Compró su carro y todo era para nosotros. En el 2009 a mi mamá le dio cáncer, falleció y mi papá se quedó solito. Nunca tuvo otra persona.
Se quedó cuidándonos y eso que éramos nosotros ya adultos, porque no había ni un niño, ya todos éramos adultos, desde 25 años por arriba, pero él igual se quedó al lado de nosotros. Él estuvo con nosotros, siempre venía. El día de la madre subía cada uno a darnos un regalito. O venía en el techo, vamos a hacer un caldito, venga, vamos a subir, siempre nos reunía. Mi papá era así con todos, o sea, no es una persona de que, digamos, una persona, yo me alejo de mis hijos por más mayores que sean, él no se aleja, por más que tenía sus hijos, no se alejaba. En el 2019 también a él le detectaron y falleció. Imagino que ahí terminó toda su historia, aunque aún enfermo, siempre nos contaba de lo que le pasaba, su historia. Bueno, para mí era una historia muy triste de lo que él ha pasado, de su niñez, ¿no? Sin ser querido de su papá, de su mamá, porque sus hermanos al final no, o sea, de muertos podían decir sí, era bueno, pero cuando estaba vivo, nadie lo quería. Cuando falleció su mamá no le dejaron ver, no le dieron ni una herencia a mi papá, por más que mi papá él le ha cuidado más que todos a su mamá. Más él no venía también a Lima por su mamá. Cuando falleció su mamá ya como que se empezó a venir acá a Lima por nosotros. Así que Guido, valora a tu papá. Yo sé que no está contigo, pero papá es papá. Así sea un sol que te da, papá es papá. Esa es la historia de mi papá.